Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra multialianza con Benamérica, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Mayor Petit, con la Red Global de la Diáspora, con el diario La Faena en la Isla de Margarita, vamos a dar inicio a nuestro programa de esta semana, Itinerario Académico, y tenemos como invitada a la doctora Beatriz Ruiz. Ella es magistrada del Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela, jueza en distintas instancias como experiencia, con posgrados en Derecho Penal, también licenciada en Psicología y Estudios de Trabajo Social. Y el tema que nos va a exponer hoy, en esta tarde, desde Chile, donde se encuentra exiliada, es el siguiente: plan de acción para una justicia transicional en Venezuela, con fundamentación jurídica en la Constitución de 1999. Y además de eso, pues haremos un análisis jurídico psicosocial y las conductas del régimen y de los ciudadanos venezolanos dentro y fuera del país. Así que le agradezco que todos tengan los micrófonos cerrados, menos la doctora. Doctora, adelante. Gracias, muchas gracias por la presentación, muy amable. Bueno, primero que todo, debemos entender que toda justicia transicional, ¿qué es lo que busca, verdad? Como lo dijo un anterior colega en un programa pasado, busca la restauración, ¿verdad? De y reparación a las víctimas por graves violaciones a sus derechos humanos en un pasado reciente. En este caso, como vemos el caso de Venezuela, que estamos ante un régimen totalitario, tirano, con crímenes de lesa humanidad cometidos por ellos y sus autoridades, entonces sus, entre comillas, autoridades, pues las víctimas tienen derecho a esa reparación, que es una reparación justa, y allí es donde viene la justicia transicional a ejercer sus funciones. Para ello, los pilares fundamentales de toda justicia transicional son la verdad, la justicia, valga la redundancia, reparación y garantías de no repetición. ¿Por qué una verdad? Porque la verdad, porque hay que buscar los hechos que ocurrieron, pero con veracidad, donde se establezcan comisiones, investigaciones rigurosas y donde se hagan públicos y notoriamente los hechos ocurridos violatorios de esos derechos humanos, donde se reconozcan a las víctimas de los daños ocasionados. La justicia, ¿por qué? Es otro pilar fundamental, porque tiene que haber tribunales donde aseguren que esas víctimas se les escuche y todos esos delitos sean enjuiciados, pues, sean procesados, que no se que no haya impunidad. La reparación puede ser una indemnización económica o medidas simbólicas, disculpas públicas, memoriales, restitución de derechos, de sus derechos, ¿verdad? Y apoyos psicosociales, reparaciones colectivas en comunidades, en todas las comunidades afectadas y las garantías de no repetición, que es aquel derecho que tiene esa víctima a que no se le vuelva a cometer esta violación a sus derechos humanos. ¿Ok? Entonces, para ello tienen que haber reformas institucionales en cuanto a la justicia, las Fuerzas Armadas, la policía, los tribunales, la fiscalía, todos estos órganos que tienen que ver con la seguridad del Estado y con investigaciones. También tiene que haber un proceso de educación en el ciudadano sobre los derechos humanos, para que sepan en qué consisten, cómo se deben aplicar, cómo se deben accionar y cuándo le pueden ser violados sus derechos. Y también un fortalecimiento democrático. Eso básicamente son los pilares fundamentales en toda justicia transicional. Entonces, pero para ello, para ejercer un plan de acción en base a esa justicia transicional, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener los poderes legítimamente constituidos. El Estado tiene que tener una estructura legítima, porque si no tenemos poderes legítimos, no podemos hablar de instituciones no podemos pensar que el ciudadano puede accionar legítimamente y obtener resultados legítimos. Entonces, para ello,
tenemos que tener un poder, ¿cuáles son los poderes públicos nacionales que establece la Constitución? En el artículo 136 tenemos 5 poderes públicos nacionales, ¿verdad? Porque los poderes realmente, aparte de estos poderes, el Estado se conforma por 3 poderes, que es el municipal, estatal y el nacional. En este caso, nos compete es el poder público nacional, que se subdivide a su vez en 5 poderes públicos. Este poder público nacional, que son 5, son el poder ejecutivo, legislativo, el judicial, el poder ciudadano y el poder electoral. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, pero estamos en un régimen donde todos los poderes están secuestrados, precisamente. Todos los poderes ahorita están secuestrados y por eso estamos luchando por una liberación del país y por una, como quien dice, reestructuración de esos poderes cuando tengamos el país totalmente liberado. Entonces, una vez que tengamos el país totalmente liberado, que ya los exiliados puedan regresar, todos los ciudadanos, que podamos reestructurar esta instancia, podemos decir, bueno, tenemos poderes legítimos, tenemos poderes, tenemos una nueva estructura de Estado. Por favor, Genaro, cierra el micrófono. Por favor, Genaro, alguien, todos tienen el micrófono cerrado, que hay un ruido estorbando allí la intervención de la doctora. Cierren los micrófonos, por favor. Adelante. Gracias. El poder ejecutivo, que es ejercido por el presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo y los ministros, que tenemos, nosotros tuvimos unas elecciones el pasado 28 de julio del año 2024, unas elecciones que fueron legítimas, que contra todo obstáculo, porque no, de verdad que hubo muchos obstáculos, no se cumplieron los requisitos ni constitucionales ni legales electorales para ir a unas elecciones y contra viento y marea hicimos las elecciones y gracias a Dios las ganamos y no solamente las ganamos, pudimos demostrar con actas en mano que esas elecciones son totalmente legítimas. Entonces nosotros contamos con un presidente verdaderamente y legítimamente electo por la mayoría del pueblo venezolano. Lo tenemos que es el doctor Edmundo González. Tenemos una vicepresidenta que es la líder María Corina Machado. Y no solo nos faltaría el gabinete de ministros, que eso se conformaría estando ya dentro de Venezuela en un país totalmente libre, porque ahorita es prácticamente imposible porque el presidente está en el exilio, María Corina está en clandestinidad. Entonces, hay que liberar al país sencillamente como eso. Entonces, ya el poder ejecutivo prácticamente lo tenemos legítimo. Cuando nosotros volvamos a la realidad venezolana, o a la normalidad, yo diría a la normalidad. Entonces, em, ese ejecutivo, una vez que lo tenemos ya constituido, pasamos al poder legislativo, ¿verdad? Todos sabemos que la Asamblea Nacional que tenemos ahorita en Venezuela, que es liderada por Jorge Rodríguez, es una asamblea que es inconstitucional y es ilegítima, porque esos comicios electorales que se efectuaron en diciembre del año 2020, exactamente creo que fue el 6 de diciembre, si mal no recuerdo del año 2020. Fue una asamblea, fueron unas elecciones, perdón, que fueron írritas, fraudulentas. Ahí hubo observadores, tanto nacionales como extranjeros, donde se verificó vía de imágenes, videos, donde prácticamente la abstención fue, yo creo que un 90%. ¿Ok? Solamente fueron a votar un grupito y el grupito fue ellos mismos que fueron a votar por ellos mismos, entonces prácticamente allí no hubo elecciones, se robaron las elecciones nuevamente, cometieron fraude. La diferencia de esas elecciones con las del 28 de julio del año pasado fue que no tuvimos las actas, las pruebas en mano como si las tuvimos esta vez.
pero esa asamblea es ilegítima y la verdadera asamblea que prevalece es la asamblea del año 2015, que fue votada mayoritariamente en diciembre del 2015, valga la redundancia, y que todavía subsiste porque esta asamblea no puede ser, como quien dice, a pesar de que se le cumplió el periodo en el año 2021 y el chavismo madurismo hizo estas elecciones írritas. Tenemos que pensar que ante esta asamblea ilegítima prevalece, es la legítima, que es la del 2015, ¿ok? Entonces, nosotros tendríamos que contar con esta asamblea del 2015 cuando regresemos a Venezuela en un estado normalizado, libre, democrático y en paz, si se quiere. Luego tenemos un poder judicial que como todos sabemos, el Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo que está en Venezuela actualmente es un poder judicial que fue elegido a dedos por Diosdado Cabello en diciembre del año 2016 en un madrugonazo, como quien dice, él mismo eligió a 33 magistrados a dedo, sin concurso de oposición, violando la Constitución y la ley, e incluso hasta un diputado de la asamblea, de esa asamblea saliente, porque en enero entraba la nueva asamblea ganada por la oposición mayoritariamente, hasta un mismo diputado quedó como magistrado. O sea, cosa que ahí hay un conflicto de intereses gravísimo y violación a la ética y a la moral a todas luces. Ahora bien, esos magistrados sus cargos fueron dejados sin efecto al año siguiente, en el año 2015-2016, que fue un acto dictado por la nueva Asamblea Nacional del 2015, electa en ese diciembre pasado del 2015, y que entró en enero de 2016, que si mal no recuerdo, no sé si fue en febrero o marzo, los primeros meses, perdón, de ese año 2016, dejó sin efecto todos esos cargos de magistrados designados por Diosdado Cabello de manera ilegítima e irregular, porque ahí no se cumplió ningún proceso de concurso de oposición, no se cumplió con el procedimiento de la Constitución y los requisitos establecidos en la Constitución y la ley, no se cumplió nada. Entonces, la Asamblea dejó sin efecto esos cargos y llama a concurso a todos los abogados a nivel nacional, y esos abogados fueron a concurso cumpliendo los requisitos de la Constitución y de la ley. Se le pidió opinión al Consejo Moral Republicano, y bueno, bajo todo un proceso, se eligieron a 33 magistrados y fueron debidamente juramentados en la Plaza Alfredo Sadel, que fue el espacio público donde se pudo hacer, porque en ese momento la Asamblea Nacional estaba secuestrada por el régimen chavista madurista, que no dejaban que los diputados de la oposición entraran a sesionar. Entonces, ese acto tuvo que ser celebrado en ese sitio, espacio público, que es la Plaza Alfredo Sadel, que está ubicada en Las Mercedes, en la ciudad de Caracas, Venezuela. Una vez juramentado, paralelamente que se estaban juramentando estos magistrados, el ilegítimo Nicolás Maduro estaba anunciando a través de la televisora nacional y estaba dando órdenes al SEBIN para que todos esos magistrados o sea, todos esos abogados que se juramentaran, o sea, como una amenaza, que después la ejecutó, fueran buscados, perseguidos, aprendidos y encarcelados. Así lo dijo públicamente y eso está en las redes sociales, ustedes lo pueden buscar. Y bueno, lamentablemente después de esa juramentación, estos magistrados tuvieron que ir a clandestinidad y después de clandestinidad, unos fueron protegidos en casas residenciales de embajadas en Venezuela,
en diferentes embajadas, Colombia, Brasil, Chile, Panamá, y otros salieron por tierra, otros salieron por mar, en lancha. Bueno, total que aquí cada quien tuvo que buscar su resguardo y porque la integridad física y la vida de cada uno de esos magistrados estaba en peligro. Tuvieron prácticamente que velar por sus vidas y las de su familia. No, no contento con eso, el régimen ordenó la congelación de las cuentas bancarias, de los bienes muebles, de los bienes inmuebles, este, ¿cómo se llama? Violaron casas de varios magistrados, se llevaron presos a varios familiares, tuvieron detenidos familiares de varios magistrados, perdón. Y bueno, eso fue prácticamente una persecución indebida con la violación del debido proceso, con todo, todos estos magistrados fueron imputados de delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad y traición a la patria. Delitos que ninguno de ellos cometió, simplemente que bueno, el régimen dijo, estos son los delitos que le vamos a imputar y así fue. Y bueno, eso fue público, notorio y comunicacional. Ahora bien, estos magistrados se tuvieron que ir al exilio, prácticamente todos, y una gran mayoría de ellos, ¿verdad? Con varias, se reunieron y decidieron constituir el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela legítimo en el exilio, que hoy en día todavía existe y que es el tribunal que cuando liberen a Venezuela es el tribunal que va a regresar al país y es el que va a representar, Dios mediante, al Poder Judicial. Porque es el tribunal legítimo, porque son magistrados que fueron debidamente designados, nombrados y juramentados bajo la Constitución y la ley, sin violación alguna. ¿Ok? Y son los tribunales, es el Tribunal, perdón, Supremo y sus magistrados con el que cuenta Venezuela hoy en día. Este tribunal ha hecho un trabajo de magnificencia, si se puede decir así, en el exilio, porque ha levantado la voz en diferentes países, donde ha participado de todos los acontecimientos y hechos graves que han sucedido en Venezuela, buscando ayuda y colaboración en diferentes instancias y en diferentes países para rescatar la libertad, la democracia, la justicia y la paz en Venezuela. Esa ha sido la labor grandiosa que ha tenido este tribunal en el exilio, levantar la voz por todos los venezolanos y seguir luchando por alcanzar la libertad, la democracia y la justicia en Venezuela unidos en equipos todos con la diáspora venezolana, con diferentes instancias también. Bueno, se ha luchado de diferentes maneras. Ahora bien, esto en cuanto al Poder Judicial. Posteriormente tenemos los otros dos poderes, ¿verdad? Que es el poder ciudadano y tenemos el poder electoral. Pero no voy a ahondar mucho en eso porque, bueno, el poder electoral es uno de los poderes, si se quiere, uno de los más importantes, ¿verdad? Pero este poder electoral tiene que ser reestructurado. Nosotros no podemos contar con ningún poder que está en Venezuela ahorita porque todos los poderes están totalmente secuestrados. Son poderes que son ilegítimos, son inconstitucionales de origen, desde su naturaleza. Ahora, el poder electoral que es ejercido por el Consejo Nacional Electoral y sus órganos dependientes, eh, tiene que ser un poder que sea reelegido sus miembros nuevamente por la Asamblea Nacional cuando estemos en libertad y se reestructure, hay una reestructuración desde adentro y se pueda ir a elecciones para poder, como quien dice, avanzar en la reconstrucción del país. ¿Ok? Yo pienso que una de las primeras cosas, uno de los primeros pasos que se debe hacer al llegar a Venezuela y empezar a conformar la estructura del país es la
reestructuración del poder electoral. Es importantísimo porque, por ejemplo, la Asamblea Nacional tiene que ser renovada y para ser renovada tenemos que ir a elecciones y para ir a elecciones de cualquier naturaleza tenemos que tener un poder electoral bien constituido conforme a la Constitución y conforme a la ley, un poder electoral legítimo, no un poder electoral ilegítimo que no cumple con las condiciones de nombramiento y de funcionabilidad que tiene ahorita ese poder electoral que está secuestrado por el rey. Entonces tiene que ser totalmente reestructurado. Y bueno, debemos decir que hay principios jurídicos constitucionales que sustentan la justicia transicional, pero para que esa justicia transicional funcione, todos estos poderes que yo acabo de nombrar, bueno, el poder judicial, me faltó nombrarlo, este poder judicial que está integrado o se ejerce a través del Consejo Moral Republicano, está compuesto por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República. ¿Verdad? Estos poderes también tienen que ser totalmente reestructurados cuando tengamos una liberación del país, cuando podamos estar en Venezuela y poder ejercer el poder como se debe ejercer, con autonomía, con independencia, donde haya separación de poderes, donde se cumpla con la Constitución y la ley. Entonces, todos estos poderes tienen que ser reestructurados. El Ministerio Público para que se encargue de la dirección de la investigación penal, la Defensoría del Pueblo para que se encargue de la protección de los derechos humanos, el Consejo Moral Republicano, que es el rector del Poder Ciudadano y está compuesto por la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Y por los otros órganos que ya mencioné, como la Fiscalía, que es el Ministerio Público, y la Contraloría General de la República. Entonces, una vez que tengamos estos poderes totalmente legítimos, reestructurados, ¿verdad? Tenemos unos principios jurídicos constitucionales que van a sustentar a esta justicia transicional, que es ese proceso de avance donde vamos a ver la reparación, indemnización, por violación a los derechos humanos a todas las víctimas, a toda la ciudadanía, tanto dentro como fuera del país. La Constitución organiza estos poderes, pero entonces se debe respetar su estructura y las competencias constitucionales para que estos órganos puedan funcionar como instituciones legítimas y verdaderas. Tenemos que velar por el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, que es uno de los principios que se establece, que se debe establecer en esta justicia transicional, ¿verdad? Esta justicia debe ser imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, como lo establece la Constitución. ¿Por qué? Porque ello legitima la reforma del sistema judicial y la creación de mecanismos especiales con garantías procesales. Eso está establecido en el artículo 26 de la Constitución. También el Estado tiene, como he venido diciendo, una obligación de reparación del Estado, perdón, el Estado tiene una obligación de reparación con las víctimas, ¿verdad? Y eso es constitucional también, está establecido en el artículo 27 donde toda persona tiene derecho a que se le repare por esas violaciones de los derechos humanos imputables por el Estado, en este caso por el Estado liderado por este régimen tirano, que Dios mediante podamos salir pronto. Y tienen que adoptar se tienen que adoptar medidas legislativas, y si se quiere reformas, ¿verdad? Para hacer efectivas esas indemnizaciones. Eso tiene que haber un programa nacional de reparaciones fundamentado jurídicamente, pero estando ya pues el país en normalidad. Ahorita, como está el país, nada de esto pues es posible. Y bueno, la Constitución le establece al ciudadano la garantía de ser amparada por los tribunales para que pueda ejercer sus acciones, sus procedimientos de acción de amparo constitucionales y todas estas acciones. Entonces,
Luego tenemos que es lo más posible no, en una justicia transicional tiene que haber una comisión para la garantía de la justicia y reparación de las víctimas y para ello existe una ley que si se tiene que reformar, pues se reformará, si se le tiene que hacer algunos ajustes eh, y adaptarla a a las nuevas necesidades de la sociedad venezolana, pues se tendrá que hacer. Pero ya existe una ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas y donde se establece esta situación, ¿verdad? De asegurar una atención integral y reparación a las mismas, promueve el respeto a las víctimas y de la protección de sus derechos humanos. ¿Qué otra cosa? Bueno, el artículo 29 le establece al Estado esa obligación de investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por las autoridades, ¿ok? Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Por eso es que no se puede decir, yo he escuchado muchas personas que hablan este, de amnistía. En este caso no puede existir amnistía porque ha habido graves, en el caso de Venezuela, es imposible que estas personas que cometieron violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, entre otros crímenes, es imposible la amnistía, porque estos delitos están excluidos de este beneficio, ¿ok? Porque no pueden quedar impunes, y así lo establece la Constitución. Y también el indulto está exceptuado de que se aplique a este tipo de delitos, cuando son violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, tienen que ser investigados, no es que tienen, deben ser investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Estos delitos están excluidos de cualquier beneficio que pueda conllevar a la impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. ¿Ya terminó, doctora? Me quedan unos punticos, pero Ok. sí, lo que pasa es que prácticamente la Constitución establece muchos puntos de protección, más que todo a los derechos humanos. Entonces te habla de la protección frente a a tortura y a la rehabilitación. También quería hablarles un poquito sobre las violaciones documentales, la crisis migratoria y los efectos colectivos, así como la erosión institucional y déficit de confianza, pero si no hay más tiempo, no hay problema. No, tiempo habría, solo que lo que intentamos es precisar un poco, como ha tocado tantos aspectos relacionados con las leyes, la constitución, los códigos y la Ya, justicia transicional, quisiéramos llegar también al punto donde la Corte Penal Internacional, que ha intervenido en el caso de Venezuela de manera notoria, pero hasta los momentos sin resultados, si eso no colide un poco con lo que usted está sugiriendo que haría la justicia transicional, porque todos estos elementos que usted pone allí están consignados en la Corte Penal Internacional como violación de los derechos sí. humanos y no ha habido resolución. Eso interferiría al final cuando el país recobre su institucionalidad y queda pendiente eso por allí o trabajarían en paralelo. ¿Cuál sería la forma de operar la justicia, en este caso la Corte Penal y la restitución de la Constitución nuestra? Sí, la Corte Penal Internacional está en deuda con el pueblo venezolano, ciertamente, y efectivamente la Corte Penal Internacional tiene que terminar de hacer su trabajo, tiene que decidir en el caso de Venezuela, tiene que dictar sentencia en ese caso porque pruebas tiene suficiente, hay suficientes pruebas, hay un expediente completamente armado con todas las pruebas y detalles de todos los hechos, todo, o sea, tiene todo un acervo probatorio
que no puede decir la Corte Penal Internacional es que me falta esto y me falta lo otro, no le falta nada prácticamente. Y es obligación del Estado por el principio de complementariedad, este, investigar también y ayudar a que la justicia pues se haga, se materialice en esos hechos. Lo que pasa es que el régimen que prontamente, Dios mediante, este, salgamos de ese régimen, no hizo nada al respecto. Es decir, no cumplió con la obligación que tiene el Estado de ese principio de complementariedad, que es ayudar a la justicia para que esos casos se resolvieran, porque no le interesaba, pues. Ellos mismos, que eran violadores de los derechos humanos, no se iban a investigar a ellos mismos. Por lo tanto, era imposible que ese principio se cumpliera, pero una vez que nosotros recobremos el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, que tengamos un país debidamente estructurado, como lo dije hace rato, con poderes sólidos, con poderes legítimos, con poderes institucionales, donde todo funcione, cuya funcionabilidad se acorde a la Constitución y a la ley, allí sí podremos decir, bueno, se va a ejercer ese principio de complementariedad con la justicia y se va a colaborar con la Corte Penal Internacional. Pero del resto, pues nada de esto que yo he dicho sería posible si no tenemos un país en libertad. Por supuesto. Nos está pidiendo la palabra Aurelio Seche. Él es un ciudadano venezolano con muchísima experiencia en la administración pública, inclusive le ha correspondido trabajar en la creación de algunas leyes en ciertos ministerios y códigos y reglamentos. Y yo creo que tiene algunas inquietudes que plantearnos. Aurelio, adelante. Bueno, muchas gracias, doctora Ruiz, por su exposición. La verdad es que usted nos ha hecho una exposición basado en que la Asamblea del año 2015 tiene validez jurídica y política. Y yo soy de los que pienso que esa Asamblea feneció políticamente. Lo que sucedió allí en esa Asamblea feneció políticamente y ella no tiene ningún tipo de soporte político en las circunstancias en las que el país está. Lo cual nos lleva a que la asunción del poder Mm. por, por el presidente electo, Edmundo González Urrutia, que de paso no está proclamado, pero eso no importaría, no importa, es por una vía de facto, tipo lo que sucedió en enero de 1958, un gobierno de facto que disuelva los poderes constituidos. Y eso nos va a traer eh, ciertas circunstancias importantes para el país, porque nos va a permitir reorganizar el país jurídicamente y constitucionalmente y en un futuro cercano convocar una asamblea constituyente para tener una nueva constitución en Venezuela, porque la constitución de 1999 es una constitución imperfecta y con una serie de desviaciones, como es el enorme sesgo militar que tiene esa constitución. La misma situación de constitución de cinco poderes, etcétera, etcétera. Lo que yo he escuchado de los especialistas en derecho constitucional es que tenemos que hacer una constitución menos reglamentaria y más política y jurídica. Tenemos por ejemplo, la constitución del 99 establece las prestaciones sociales como derecho adquirido. Es un tema, eso no puede venir de una constitución. La constitución tiene que decir que tiene que establecerse un sistema de provisión social adecuado para el país, pero lo demás lo tiene que instrumentar los otros poderes. Es un problema que se hace a través de una ley. Bueno, yo no soy abogado, pero tengo alguna noción del tema de la constitución jurídica venezolana. Por ejemplo, hay que restablecer el Senado. Nosotros somos un Estado federal, necesitamos una representación de los estados, dos senadores por estado, como fue la Constitución del 61 y como ha sido tradicionalmente en Venezuela. Chávez hizo una asamblea tipo Cuba, una solamente diputados en los cuales los manejaba. De modo que el problema se nos presenta a nosotros bien complejo jurídicamente y políticamente, pero no hay otra. La asamblea del 2015 feneció políticamente. No tiene. Ni los diputados, ni siquiera sabe algunos diputados dónde están.
Eso no, ese cuerpo feneció. Ah, Y a los efectos del país no tiene vigencia. Los venezolanos no verían con ninguna simpatía que la Asamblea del 2015 se va a reconstituir. Esa Asamblea tuvo un enorme problema político cuando era el gobierno interino y quedó, de hecho, muy desprestigiada. ¿Verdad que políticamente reconstituir la Asamblea del 2015 es para mí un error político? Entonces tenemos que partir de que vamos a partir de un Estado de Derecho de facto. El presidente va a anular los poderes, los poderes constituidos, se va a nombrar de alguna manera algún tribunal supremo de justicia y proceder a una asamblea constituyente lo más pronto que se pueda para restablecer el orden constitucional en el país. Así lo veo yo, doctora. Usted me disculpa que tengamos esa diferencia, pero yo no lo veo. Lo demás de lo de la justicia transicional, ahí en adelante, lo comparto plenamente. Ahí no hay nada que agregar, lo comparto plenamente, pero la justicia transicional no puede funcionar si no hay un fiscal general debidamente adecuado, si no hay un tribunal de justicia constitucionalmente adecuado, constituido de acuerdo con la ley, y si no hay un poder judicial constituido y reorganizado por la ley. Y por eso hay que crear una jurisdicción especial tipo el juicio de Nuremberg para la justicia transicional. Entonces, esa es mi opinión sobre esto. Gracias, doctora. Bueno, doctora, le contesto, estas son municiones de las gruesas porque sí, está prácticamente, estoy entendiendo yo que se está proponiendo un tribunal de alzada nombrado por el presidente electo Edmundo González y su equipo para poder sí, empezar a accionar lo que sugiere Aurelio Sechi. Usted le dirá. ya. Bueno, voy a empezar por la Asamblea. La Asamblea Nacional del 2015, si bien es cierto, perdón, que se le venció el periodo, no es menos cierto que esa asamblea no pudo ser renovada sus miembros por unas elecciones transparentes, por unas elecciones legítimas, como estamos acostumbrados los venezolanos según la Constitución y la ley, por cuanto el régimen, ¿verdad? No obstaculizó ese proceso electoral y los requisitos exigidos, los requisitos que exigía el régimen no eran requisitos para ir a unas elecciones claras, transparentes, unas elecciones como las que establece o se deben hacer dentro de una democracia, dentro de un derecho a la libertad del ciudadano a elegir a sus diputados. ¿Ok? Entonces, si nosotros no apoyamos a la Asamblea del 2015, entonces queremos decir que estamos apoyando a la Asamblea de Jorge Rodríguez, que es la Asamblea que está ahorita. Y eso de anular, de que el presidente va a llegar y va a anular de un solo plumazo a la Asamblea Nacional, o sea, eso a mí no me parece constitucional y legal tampoco. ¿Ok? Claro, es todos los actos. El artículo 25 de la Constitución establece que todo acto emanado del poder público que es que sea violatorio a la Constitución y a la ley es nulo de nulidad absoluta. Podríamos decir que todos los actos dictados por esta Asamblea de Jorge Rodríguez son nulos de nulidad absoluta, pero es que desde el origen como nació, con las elecciones como fueron, que fueron írritas, ni siquiera tuvieron aprobación internacional. Yo no sé si ustedes se acuerdan. No tuvieron aprobación a nivel internacional y tampoco tuvo aprobación de la mayoría de los venezolanos. Solamente un minúsculo grupo de venezolanos de ellos mismos que fueron y votaron por esos diputados y entonces salió el rector en ese momento del Consejo Nacional Electoral de Chavita, Madurita, a decir que ellos habían ganado. Y eso mismo hicieron con la presidencia y eso mismo han hecho en todo este periodo, en todo este tiempo donde ha gobernado Chávez y Maduro. Entonces, si nosotros nos apegamos a que, bueno, la Asamblea 2015 ya se le venció el periodo, entonces, bueno, la vigente es la de Jorge Rodríguez, entonces le estamos dando legitimidad, entonces Maduro es legítimo también, porque Maduro también hizo lo mismo como presidente.
o como, entre comillas, como presidente, porque para mí no es un presidente legítimo, para mí también hubo fraude en las elecciones, ¿verdad? Con excepción del 28 de julio del año pasado, 2024, cuando con pruebas en mano, con las actas, pudimos demostrar que nosotros los venezolanos ganamos las elecciones, que gracias a Dios pudimos demostrarla. En aquellos casos no pudimos demostrar, no teníamos la maquinaria para hacerlo, no teníamos una líder tampoco como lo tenemos ahorita, y eso ha hecho la diferencia y por eso es que hemos avanzado, por eso hemos avanzado la libertad. Entonces, yo por lo menos, es verdad, lo reconozco que la Asamblea Nacional ha tenido desertores que han jugado a una doble moral, a un doble discurso, que, bueno, que se han pasado para el lado contrario, para el lado del oficialismo, para el lado del régimen. Y bueno, eso ha manchado, como quien dice, la credibilidad y la confianza de este órgano. Pero eso no significa que otro grupo que haya estado al margen de eso no tenga, como quien dice, validez o no merezca la confianza de nosotros. O sea, yo pienso que entre lo malo, lo más malo es lo que tenemos ahorita en Venezuela, que es la asamblea de Jorge Rodríguez. Eso es lo más malo. Entre esas, si me ponen a elegir la asamblea de 2015 y la de Jorge Rodríguez, yo prefiero la del 2015, ¿ok? Bueno, Porque si no, llegaríamos a Venezuela sin un órgano legislativo. Tendríamos entonces bueno, ahí habría que haber un plan de acción, cómo se crea el órgano legislativo, entonces no existiría, sería inexistente. Tendríamos, entonces tampoco tenemos un Consejo Nacional Electoral legítimo porque no lo hay. Entonces, imagínense usted la situación, ¿no? Compleja que se presenta aquí. No es fácil. Hay que crear un Consejo Nacional Electoral nuevamente, reestructurarlo, crear nuevos miembros. Y eso, bueno, eso lo hace es la Asamblea. Y si no tenemos Asamblea, no tenemos entonces ni Asamblea ni Consejo Nacional Electoral. no hay Pero duda que yo, estamos en una cantidad de complejidades de todo orden, jurídicas, exactamente. procedimentales, de todo, Exacto, y son inéditas. y son Ahora, inéditas. lo del Tribunal Supremo de Justicia, sí existen magistrados legítimos, y entre eso me cuento yo soy magistrada legítima de ese tribunal en el exilio. Nosotros fuimos debidamente nombrados, designados y juramentados en el 21 de julio del año 2017 y hasta la actualidad hemos estado en el exilio perseguidos por el régimen. Ahora bien, si el gobierno desconoce nuestra designación, nombramiento y juramentación, pues sería el primer problema que tendría el gobierno legítimo del presidente Mundo González, sería el primer problema que tendría y sería la primera violación a la Constitución y a la ley que podría estar materializándose en el país, porque nosotros tenemos como magistrados, como abogados que ejercer nuestro derecho a que se nos reconozca en esos cargos porque tenemos un oficio, tenemos un acta, y eso no fue que nosotros agarramos y nos los inventamos, lo sacamos de internet, no, eso fue un acto debidamente materializado por un órgano legítimo como es la Asamblea Nacional del 2015. Según nos lo está exponiendo, doctora, en estos momentos disponemos de dos órganos realmente legítimos. Edmundo González, electo presidente, y el Tribunal Supremo como el órgano judicial del país para operar junto a él en una cantidad de acciones, aunque los otros poderes estén maltrechos. Pienso yo Exacto. que podría ser una manera de empezar a ejecutar acciones y tomar medidas concretas para que los otros poderes se reconstituyan a sí mismos bajo la vigilancia de esos dos poderes, el ejecutivo y el judicial. Así es. Pero me está pidiendo la palabra, tiene una cantidad de solicitudes aquí, pero no nos queda mucho Sí. tiempo. Le voy a dar 2 minutos a cada uno para que expongan seguido y después la doctora le responda. Primero Juan Ortiz, que solicitó la palabra primero, y luego Juan Troconis. Doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta conversación y de verdad, pues para mí realmente es agradable ver que tenemos una cara que representa por lo menos una estructura de deseo de justicia en el país, como lo ha hecho usted y lo ha
dicho. Yo soy médico y lo más cercano que estoy de leyes son de las leyes de Mendel. ¿Ok? De tal manera que también es cierto que usted debe comprender que tenemos mucha incertidumbre, tenemos muchas preguntas para todos, para los de la Asamblea, para la Corte Suprema, para el presidente González, Edmundo González, para María Corina Machado, porque yo soy de los que participo que hay que contrastar ideas, contrastar opiniones, porque depender de las opiniones solamente de los que de alguna forma u otra han sido nombrados para ejercer algún tipo de orientación pública, no puede ser que se, digamos, que se secuestre, entre comillas, que la opinión de esa justicia, de esa legislatura, de esa presidencia es lo válido. Y le digo esto porque definitivamente no estamos en una vía donde tenemos consenso en lo que queremos para el país. Algunos quieren la constituyente, cosa que es necesarísima y estoy totalmente de acuerdo. Otros quieren la justicia transicional, que nos va a durar por lo menos 15 años, sin duda alguna. El juicio de Nuremberg duró 2 años para los 33 indiciados iniciales y 5 años para el resto de los imputados, por decirle algo. ¿Ok? Costó millones de dólares. No fue a ninguna reparación fue hecha en ese juicio, más que sencillamente la sentencia de los cosas. Pero no vayamos tan lejos. Nuestro país no tiene un plan claramente definido, porque usted ha dicho ahí en varias oportunidades que tendríamos que hacer reformas, que tendríamos que hacer no sé cuánto. Eso me da la impresión de que no están preparados con un plan concreto y puntualizando qué debemos hacer con detalles, porque si no son enunciados nada más, son buenas ideas. Yo leí Tierra de Gracia. ¿Quién puede estar en desacuerdo? El Manifiesto de la Libertad. ¿Quién puede estar en desacuerdo? Pero miren, nosotros somos profesionales, ¿ok? Nosotros sabemos claramente cómo podemos discernir la opinión de algún líder y qué opinión podemos tener nosotros con respecto a lo que nos están planteando. Pero hasta ahora solo se plantean enunciados. Y por favor, no me digan que tienen ya un poco folletos de 500 páginas con detalles de lo que van a hacer, cuántos jueces van a nombrar y cuántas alcaldías y cuántas no sé cuántas. No, evidentemente no lo hay. Entonces nosotros tenemos un problema serísimo que no sabemos qué queremos. Unos quieren eso, otros quieren un pacto social de convivencia, otros quieren cogobernar, otros quieren que definitivamente se hagan otras elecciones. Por favor, pongámonos de acuerdo, definitivamente, porque si no, sencillamente el caos que vamos a tener cuando usted dice que, que los americanos nos entreguen el país normalizado, no, no va a suceder así, porque usted lo ha dicho. Ahorita tenemos una asamblea de 2015 que yo estoy de acuerdo con Seche, que definitivamente jamás la vi ejercer nada. Bien, muchos se pasaron a la oposición. En el Poder Judicial también hubo diferencias enormes que se supieron entre algunos de ustedes, los que fueron nombrados. Yo no sé qué pasó, pero de todas maneras eso se dijo. No estoy seguro de eso. Pero nuestro presidente electo debió juramentarse, y yo estaba de acuerdo en que se juramentara en un consulado, porque eso es lo venezolano, ¿ok? Pero no lo hizo. Entonces, elegimos qué cosa. A un presidente errante, yo quisiera que definitivamente fuera de otro ejercicio. De tal manera que no podemos continuar dejando que la impresión que se tenga de los que aspiren a gobernar sencillamente vengan y estén esperando que alguien les entregue el poder, Donald Trump, podría ser, para implementar planes que no se han presentado al país. Son deseos, son enunciados. Yo quisiera entonces, doctora, que sencillamente usted que tiene ese tipo de relaciones con los que han sido nombrados, definamos claramente
qué podemos hacer y en qué medida podemos los ciudadanos venezolanos preocupados y que podemos aportar muchas cosas, que sencillamente seamos oídos. Yo quisiera que alguno de los que estén aquí, si tiene algún tipo de relación directo con María Corina Machado o con el Mundo González o con usted misma. No lo tenemos. No tenemos hilos conductores entre los que nos aspiran a gobernar y nosotros. De tal manera que ese orden tenemos que buscarlo. De otra manera, nos vamos a encontrar un país destrozado que no va a poder ni recuperar a muchos, ni recompensar a muchos. Son millones los afectados en términos de violación de sus derechos. Tenemos una enorme concentración de armas y armados en el país, de milicias, de colectivos, de militares que no han demostrado ninguna constitucionalidad, que tenemos a la FARC, al Hezbollah. Eso es una competencia que vamos a tener, armada. ¿Qué cree usted que podemos hacer desde el punto de, bueno, usted en este caso no es especialista en defensa, pero sí deberíamos oír a los que están, que tengan algún tipo de conocimiento sobre cómo defender contra esa cantidad enorme de armas y controles que hay en el país? Porque eso no se va. Mira, Maduro y Diosdado se pueden salir por un avión por Colombia, pero no todos caben en el avión. No todos van a caber en el avión. Todos tienen una parcela en el país. Y naturalmente, por supuesto, van a defender eso. Ese Creo que mensaje. está Sí, pidiendo la palabra el doctor Quintero. Ok, sí, doctor. No, bueno, tiene la ok. palabra Juan Torconi. Pero ¿Puedo, disculpe, uno que se emociona No, cuando no, tiene es ¿puedo que, contestar? ¿Puedo eh, contestar? bueno, pero cuando Juan que va a ser muy breve para que conteste las dos a la vez Quintero estaba pidiendo la y palabra y antes. se nos acaba el tiempo. Juan, Bueno, Juan, mire, yo creo que nosotros tenemos que meternos en la profunda realidad y la crítica, la grave realidad que tenemos. Lo primero que hay que hacer es salir de esta gente. Esta gente nos está destruyendo el país desde los años, del propio año 98 cuando llegan en los resultados electorales. Y hay una cadena de violaciones del Estado de Derecho año tras año, instancia por instancia. La última y más grave fue la que hicieron en el 2024, cuando desconocen el resultado electoral, en donde el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea, el Ejecutivo y el Poder Moral, todos se confabularon para desconocer el Estado de Derecho, desconocer la voluntad popular, la soberanía popular, y estamos en una sociedad secuestrada, donde ahí no se puede, no hay partidos políticos, la gente no se puede reunir para poder llegar a acuerdos, poder promover entendimiento, de manera que estamos totalmente desasistidos de los instrumentos que las sociedades avanzadas pueden tener para poder producir salidas o soluciones. Tan es así que nos tienen encausado que la única solución que hoy se ve es la que está montada en el Caribe, a través de un poderío de carácter militar, porque están dispuestos a seguir violentando, usurpando y apoderados de un Estado para hacer todos los desmanes que no solamente ha afectado a los venezolanos, sino que está afectando a las instancias internacionales. De manera que yo creo que nosotros, y creo que está identificado, tú lo hiciste, Lares, tenemos dos instancias que podrían convertirse en el punto de partida. El resultado electoral en donde Edmundo González es el presidente electo y en donde hay una legalidad en unos magistrados que fueron designados como Tribunal Supremo de Justicia, que está operando desde el exterior y se considera que es el legítimo. Creo que ese Tribunal Supremo de Justicia legítimo podría tener unas reuniones y unas sesiones destinadas a poner una ruta de cómo podría Venezuela restablecer la institucionalidad, porque todas las instancias del poder público quedaron autoeliminadas cuando dan el golpe contra los resultados electorales. La Asamblea Nacional no sirve, pues es una asamblea que es producto de un golpe de Estado también.
Entonces, toda esa gente está descalificada como poderes que representan la soberanía popular. Ok, bueno, doctora, contéstele a ellos dos. Ya. No sé si José Manuel Suerno no da chance después para un minuto más para que hable el doctor Quintero, pero contéstele a ellos dos. Sí, rapidito, bueno, como yo comencé mi exposición y la terminé también diciendo, si nosotros seguimos con un estado secuestrado como el que tenemos, con donde no hay separación de poderes, donde tenemos un régimen criminal, una organización criminal actuando, que son narcos terroristas, ya designados por los Estados Unidos con ese calificativo no solamente de narcos, sino de terroristas también a nivel transnacional. Si eso es lo que domina en Venezuela, lo que gobierna en Venezuela, si eso es lo que representa el Ejecutivo y si tiene todos los órganos del poder del Estado confabulados con él los tiene secuestrados y no tenemos seguridad, porque la Fuerza Armada también, un grupo de generales está también metido en el negocio del narcotráfico y también en el terrorismo y todas estas cosas, porque todo está ahorita dimensionado en una organización criminal dentro de Venezuela y desde allí operan. Entonces ustedes me dirán cómo puede funcionar un Estado en normalidad. Así, no puede. Todo lo que yo dije aquí lo fundamenté bajo la Constitución y la ley y hablé jurídicamente, pero esa es la parte jurídica, esa es la parte teórica. Para que eso se ponga en práctica, para que ese plan de acción puede tener efecto, solamente tiene efecto un estado normalizado, un estado donde haya democracia, donde no haya impunidad, donde haya justicia. Y para que eso pueda suceder, tenemos que tener la estructura del Estado completamente formada, con un ejecutivo, un legislativo, un poder judicial y todos estos poderes que sean legítimos y que no estén secuestrados, que haya separación de poderes, que haya descentralización también. Y bueno, y otras cosas más que están dentro de la democracia, que están dentro de la justicia, pero para eso, señores, tenemos primero que recuperar la libertad del país, porque sin la libertad no tenemos nada. Nosotros no tenemos ahorita nada los venezolanos, ni los que están dentro ni fuera del país tienen nada. La nación la perdimos. Está secuestrada por una organización criminal. ¿Y quiénes nos las pueden rescatar? Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes nos pueden devolver el país? Porque todos los venezolanos aquí presentes y los que no están presentes hicimos todo lo que teníamos que hacer, todo. Nosotros, los venezolanos, sin duda equivocarme, agotamos todas las vías, protestas, marchas, nos mataron a familiares, tenemos gente secuestrada, torturada, presa todavía, y todavía siguen metiendo presa gente. Y hay desaparecidos, familias que están destruidas, divorcios en el exilio, fuera, dentro de Venezuela, es un desastre. Entonces ustedes me dirán cómo podemos nosotros rescatar un país así. No, tenemos primero que liberar el país. ¿Lo podemos hacer los ciudadanos normales? Les pregunto yo. Porque yo marché bastante en Venezuela antes de ser magistrada y luché bastante adentro de mi país y luego en el exilio seguí luchando. Pero podemos los ciudadanos venezolanos que somos indefensos, que no estamos acostumbrados a la violencia, ni a disparar, ni a tener armas, ni somos violentos contra una organización criminal, ¿la podemos sacar nosotros? No. Tienen que ayudarnos una fuerza militar extranjera, porque la fuerza militar que es de nosotros, que son venezolanos, que están adentro, están coludidos con el régimen. Son cómplices del régimen. Entonces tenemos que pedir ayuda internacional y gracias a Dios la tenemos. Nosotros nos tenemos que dar con una piedra en los dientes. Que nosotros los venezolanos tenemos hoy en día una líder que se llama María Corina Machado, que no la teníamos en unos años atrás. En el año 2023 yo casi me pongo a llorar porque le decía a los venezolanos, señores, no tenemos líderes, porque la mayoría de los opositores se habían vuelto alacranes. ¿O no es así? Una mayoría de opositores se volvieron alacranes. Nos quedamos sin líderes. Yo lloraba porque no tenía líder. En el año 2024 apareció perdón, a mediados del 2023 apareció una mujer valerosa que ya estaba en el camino, ya estaba luchando, pero que realmente, como quien dice,
se tiró al ruedo, que es María Corina Machado, no la dejaron competir, pero bueno, tenemos Edmundo González, que ganó y es legítimo. Entonces tenemos líder, tenemos unas elecciones presidenciales válidas, legítimas, tenemos un tribunal supremo de justicia legítimo en el exilio, pero lo tenemos. Y que estamos dispuestos a cuando Doctor, lleguemos a Venezuela a hacer Sí, yo justicia. creo que con esto podemos cerrar. Yo creo que, de verdad, sí, doctora, usted ha sido bastante explícita, ha expuesto con bastante buenos argumentos todo. Si seguimos discutiendo, yo tengo un problema ahorita de tiempo muy grave, ¿no? Entonces yo sugiero que si quieren continuamos la semana que viene, porque realmente la situación que tenemos hoy en el país nos tiene a todos también muy apremiados. Aquí hubo una revolución que no sirvió, entonces hay que hacer como una restauración y hay que reempatar. Yo no sé los médicos qué pensarían, pero esto es como una cirugía en la cual hay que cortar por lo sano, pero hay que rescatar lo que quede sano. Es así, ¿no? Bueno, yo sugiero que cerremos aquí porque si no, el doctor Quintero no pudo hablar, pero si quieren lo hacemos la semana que viene. No sé Bueno, qué pero le parece. yo quisiera decir una sola cosa. Tú has dicho Casi, bastante, ¿eh? sí, sí, pero una sola cosa, porque yo creo que esto es un tema muy interesante y que los hechos políticos han cambiado desde que se eligió la Asamblea del 2015. La Asamblea del 2015 feneció hechos políticos del pasado. Eso no significa que se esté reconociendo a la Asamblea Nacional, de ningún modo. Por eso en Venezuela lo que hay que hacer es instaurar un gobierno de facto que inicie un nuevo proceso de político constitucional en el país. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es y creo que ese es el camino que se está tomando, de paso. Sí, Creo. ok. Eso es todo lo que quiero decir. ok. Mire, como ha dicho José Manuel Serna, doctora, yo creo que valdría la pena que hiciésemos una segunda edición de este programa itinerario académico con usted, porque como lo hemos dicho antes y lo reitero antes de cerrar el programa, tenemos dos poderes legítimos. Edmundo González, presidente de la República, poder ejecutivo, y el Tribunal Supremo, poder legislativo. Falta el Ok. Judicial. poder legislativo, falta el poder legislativo y los otros poderes. Por eso yo digo que con la participación del mundo y ustedes como Tribunal Supremo Legítimo, se pueden implementar acciones y medidas que de alguna Sí. manera vayan rescatando gradualmente las otras instituciones por vía de hecho y de derecho. Y seguimos la semana que viene. Seguimos la semana que viene manejando eso. ¿De ¿Están de acuerdo? acuerdo todos? ¿Cómo Ok, no? Magnífico. Ok, Ok. de acuerdo. Hasta Gracias por su luego. tiempo, Gracias a doctora. todos. Gracias, La gracias. Gracias esperamos, por la la atención. Un esperamos la placer. semana que viene. La esperamos la semana que viene. Gracias. Ok, Sé con seguridad. hasta Gracias. hasta luego. Seguro. Hasta luego.